Ajá, Hamaya Haya. Hamaya Haya, Antishi Haya. Ajá. Bienvenidos. Bienvenidos a la clase de Wayuna aquí con el profesor Abel Silva Burrariu, su profesor de Wayuna aquí. Wayuna aquí interactivo, Wayuna aquí funcional para aprender a escribir, perdón, primero a hablar, escribir, leer Wayuna aquí. Ajá, esta es la clase 5. Lección número 5 de Kirhawasnain Wayunaki. Bueno, la última clase estuvimos viendo, hablando sobre sobre los sufijos de género número, ¿no? O terminaciones. Las terminaciones que se hacen, que se usan, perdón, en las conjugaciones de tiempo presente pasado en los verbos. Estuvimos trabajando con el verbo anta, ¿verdad? Verbo anta, anteshi, anteshipia, anteseshia, anteshnia y así, ¿verdad? También estuvimos trabajando con el verbo aná, anashi, anase, anashi, cuando es masculino, cuando es femenino, cuando es plural. Recuerden eso, deben de practicar. Espero que hayan tenido tiempo para hacer la tarea y repasar, porque si no repasan, no practican pronunciación y no practican en la clase anterior, le va a costar aprender las clases que vamos viendo en el transcurso, ¿verdad? Porque se le olvida. En cambio, si practica la pronunciación y practica pues cómo se hace las conjugaciones, va a estar siempre fresco pues, en el aprendizaje. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de bienvenido. Existe una concordancia de género-número. Bienvenido, el verbo anta, antes shi, Juan es él, ¿verdad? Masculino. Antes pia Juan, ajá, concordamos así. Y con María también, ella es femenino. Antes, bienvenida, antes, el verbo anta, ¿verdad? Antes pia María. Bienvenido, cuando es plural dijimos que sí, que se usaba el she, antes she, ¿verdad? Antes she, allá, o ya, si es del variante Rivero. Tapay es un nombre, he, taché, antes she se le saluda a las dos personas que llegan, antes she, allá, tapay, he, taché. Ok. También estuvimos viendo las conjugaciones, ahí están, conjugando el verbo aná, anashi, anasu, anashi, anasu, ana, ok. Depende si es masculino, es femenino o es plural. Y el plural se usa anashi. Sabemos que los pronombres plurales, ya lo habíamos estudiado en la clase, primera clase, es guayá nosotros, allá ustedes y ellos, naya. Son los plurales, ¿verdad? Está la tarea de traducción. Estoy bien, si es femenino. Ajá, si es femenino, no puede decir anashi, porque si dice anashi siendo femenino, entonces estuviera como si fuera mujer, si fuera hombre, ¿verdad? Hay que tener cuidado en esa conjugación. Anastaya, cuando es mujer. Cuando es varón masculino, es anashi, un anashi. Y y si es plural, es anashi, allí en el segundo ejercicio del examen digo, la tarea, perdón. Sí, vamos a tener que hacer examen también, ver cómo sale. Vamos a ver el tema de esta clase. Vamos a tratar sobre el artículo. Muy interesante el artículo. El artículo en Guayunaquí no es igual que el español. De principio dijimos que el lenguaje es aglutinado, que todo se pronuncia, dice en una palabra, no aparte como decir el gato, el hombre. No, todo se dice en una sola palabra, ¿verdad? Entonces tenemos el tema de hoy que es sobre el artículo. Gato o gata. Gato o gata.
en el indefinido no tiene género. Es indefinido, no se sabe si es gato o es gata. Simplemente es musa. Musa, no está conjugado. Esa es la forma indefinida del nombre. Pero si queremos definir si es masculino, es femenino o son varios, hay que agregarle el artículo, pero el artículo se le va a poner al término de la palabra. Y antes del nombre se coloca una partícula que se llama anunciativo, no es el artículo. El gato el artículo del gato, para que si conozcamos que es un gato género masculino, es el kai. Y ese chi que está allí no es artículo, simplemente se le dice anunciativo, no es artículo. El artículo propiamente es kai. Entonces el gato es chi musa kai, fíjese. Ajá. Pero en el tema de la gata, ahora en el enunciativo de la gata va a ser t, pero eso no es el artículo. El artículo va a ser cali. Cali. Ese cali muchas veces se convierte en cat y ka. Ponga cuidado en eso. Eso también va a pasar con otros nombres, ¿verdad? Cuando se le agrega artículo, el cali se convierte en cat. Cuando termina en li, en lu, en la, en li, va a terminar en at, en cat. O r también, r, ru. Eso también va a terminar en cat. Entonces puede ser tu musa cali, tu musa cat o tu musa ka. Esta es otra manera de decir los artículos. El guayúa muchas veces indiscriminadamente usa cualquiera de las tres, pero lo más formal, la manera formal es cali, que es la forma completa. Tenga como presente en eso. Los gatos. Ahora los gatos es el masculino. Los gatos. Dijimos que indefinido el nombre de gato es solamente musa y el artículo plural es el cana. Musa cana. Musa cana. Y los gatos, na musa cana. N-A musa cana. Musa cana. Simplemente musa sin artículo es indefinido. Ahí se le está definiendo que es, en este caso, plural. Está pluralizado. Ah, no, pero las gatas también se diferencia de los gatos. Las gatas se dice musa carirua. Musa carirua. Si yo digo musa cana, son gatos. Gatos machos. Para yo decir que son gatas, animales, ¿verdad? Cabra carirua. Calirua, esos son del género femenino. Entonces, Musa Calirua es las gatas. Y Musa Cana es los gatos. Namusa Cana. ¿Sí? Pero ahí tenemos como que una fórmula pequeña, ¿verdad? Primero se coloca el anunciativo, entre paréntesis se coloca el nombre que vamos a conjugar. Si es, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. Perico, chiperico, cai. Chiperico, cai. Si la burra, tu perico, cari. O perico, cat. O perico, ca. No funciona ni Corú ni Co. El hablante ya sabe cuál terminación va a usar. Ahora, el que no sabe, bueno, un poco difícil, ¿verdad? Y igual manera, los burros, por ejemplo, na pric, cana. Ah, pero si son burras, es pric, cana y rua. Ah, qué interesante. Ahí de esa manera, ¿no? Entonces, ese ejercicio. Hágalo usted. Y recuerda que el ejercicio que hicimos la clase anterior pasadas, ¿verdad? Que usted lo va a hacer solo ahora. ¿Qué va a colocar ahí? Ahí tiene los nombres y tiene los nombres en Guayuna y que va a colocar el anunciativo y lo va a completar con el artículo al final, ¿verdad? El chivo, el caballo, el maestro, la ave, la mujer, la piedra, el viento,
el blanco, el hermano mío, mis amigos, no, ese mío se está de más, mis amigos, el policía, el perro, el hacedor. Ujú, ahí está la traducción en Wayuna, aquí, ¿verdad? Kaura, Maskira, Higuchi, Hiet, Ipa, Oktai, faltó una I, Kazu, Tawara, Tarewan, Pato Wine, ¿verdad? Uriusi, ajá. ¿Qué va a hacer ahí? Va a completarlo. Si es masculino, le pone Kai. Si es femenino, Kali o Kat, cualquiera de esa forma, ¿verdad? Si es plural, es Kana. Si de pronto son plural femenino, es Kalirua. ¿Ok? Ah, pero usted tiene que hacerlo allí porque en la lámina que viene está la respuesta. Hágalo en su cuaderno con calma para allí, para el video. Pause el video mientras que lo hace. No importa si pierde tiempo porque ahí va a tener el video. Hágalo con calmita, hágalo bien, colóquele los artículos a esos nombres, ¿sí? Colóqueselo. Ajá, ya va, ya lo está haciendo. Yo sé que lo está haciendo bien en su cuaderno, porque tiene que tener el cuaderno al día, ¿no? Tiene que tener un cuaderno exclusivo de Guayuna que, fíjese, se va a dar cuenta que le va a servir mucho en la vida ese cuaderno, le va a quedar ahí. Ah, ok, bueno, ya puede dar clic y ahí tendrá la respuesta correcta. Y no se copie de la respuesta, no se copie, por favor. Ajá, ahí está, ahí tiene, qué hermoso, ¿verdad? Ahí tiene ahí tiene sus clases de Wayunaiki. Ajá, funcional y interactivo. Así es como se conforman los artículos. ¿Eh? Ahí lo tiene, ahí lo tiene. Y ahora le toca pronunciarlo, ¿verdad? Pronunciarlo como debe ser. Ajá, tomando en cuenta buscar largas, saltillo, todas esas cosas. Ahí lo tiene. Ujú. Chikaurakay, Chamakay, Chekirahukay, Chiriuchikai, Tuhietkaru, Tuipakaru, Tuhoptaikat, Chikazukay, Chitawarakay, Nadawa Tarewankana, Chipurusiyakay, Chietkay, Chi Cuyamaikai, el hacedor. Perfecto, qué hermoso. Bueno, tenemos algunos otros ejercicios. Guayú, ¿qué significa guayú? La palabra guayú significa persona, persona nativa, gente. Ajá, gente, guayú. Eso significa, esa es la etimología de la palabra. ¿Ok? Ajá, vamos a agregarle entonces el artículo. Si yo voy a decir el guayú, ajá, ya sabemos que tengo que agregarle el anunciativo más el sufijo de género, que es cay, ¿verdad? Ahí tenemos, qué hermoso, tenemos chihuayucay, chihuayucay. Y ajá, y si voy a agregarle, ahí tuvimos el ejemplo de guayú, si es femenino, ¿verdad? Puede ser tu guayú colu, tu guayú cot o Tuayuco, eso es válido también. ¿Y cuál es la manera correcta? La más formal es con la escritura completa, Colu. Repítelo ahí, haga una ejercitación de pronunciación. Ahí podemos notar el uso de la vocal larga en guayú, ¿verdad? Guayú, no es guayú, es guayú. Los guayú. Colocamos el enunciativo de los. Na, guayú, caná, guayú, caná. Na, guayú, caná, ese es el plural. Las guayú. Ahora las guayú, si son mujeres. Tu, guayú, coluyurua. Tu, guayú, coluyurua. La palabra guayú tiene muchísimas maneras de usarlo. La verdad, por ejemplo, se puede decir, guane, guayú. Guaneguayú yo lo puedo traducir en un hombre, ajá, una persona, o una persona nativa, un guajiro, ¿verdad? Guaneguayú, hierro,
Puede ser, o sea, vamos a decir, tuayuco, si yo digo, tuayuco también equivale a la mujer, Prietka, algo así. Ajá, eso lo seguiremos viendo. Hay otra palabra que significa en Guayunaiki amigo o amiga. Ajá, recordemos que indefinido no tiene género. Atenajutu. Ujú, no sé si alguien ha oído hablar de Atenajutu. Es una palabra que se usa mucho, significa lo mismo que areva igual, significa amigo o amiga. El criollo es mi amigo, tatenahut, mi amigo, tatenahut, mío, tata, chi, arihunakai. Arihunakai es criollo, el criollo, chi, arihunakai, el criollo, chi, arihunakai, porque está el artículo del género ahí. ¿Ok? Las aríjunas son amigas mías, ahora son las aríjunas. Tatenajutu. Ah, esa es la palabra nueva que aprendimos, de Atenajutu, Tatunajutu. Entonces, aríjuna calirua, las criollas, las aríjunas. Ajá, se refiere a eso. Ahora, si fueran varones, fueran una aríjuna cana. ¿Ok? Entonces, ahí está la cuestión del artículo. Ahí tenemos una palabra nueva, washir, o washir. Washir o Washid. Fíjense que termina en T, porque lo que termina en RU o RU se convierte en T. El amigo mío es un hombre rico. El amigo mío, ajá, un hombre. Fíjense ahí la palabra guayú en ese caso. Arriba no hay guayú, dice hombre, pero allí en guayú aparece guayú. Guayú. Entonces, guayú también es sinónimo de hombre. Ajá. El amigo mío es un hombre rico. Guayú Washir, ajá. Un guayú Washir o un hombre rico, el amigo mío, Chitare Guayucay. Fíjese. Ajá, porque la pronunciación del guayú aquí es diferente que el español, la estructura siempre va a empezar, el guayú aquí va a empezar con un nombre, con un artículo o con otro tipo de palabra. Ajá, pero el hijo aquí siempre empieza con artículo. ¿Ok? Mujer, ahí tenemos la palabra mujer. Mujer es hier, pero como termina en RU, ese RU se convierte en ET. ET. Hier es igual que decir hier. Hietkar, ¿verdad? Bueno, tenemos la oración, dice, llegó la mujer que yo estaba esperando. Dijimos que el verbo llegar era anta, ¿verdad? Y como ella es mujer, antes, la mujer, tejier, ¿verdad? Tejier. Tapajacalí. El calí, el artículo, lo terminó la siguiente palabra, no en yetkali. No digo, antes de yetkali, tapajacali. No, antes de yet, tapajacali. El artículo saltó y cayó al final, cali, ¿verdad? Pero ese es el artículo de cali, ella. Interesante, ¿verdad? Interesante eso, cómo funcionan los artículos. Repite, por favor, esa oración. A ver, ¿cómo dijo? Ajá. Repítelo, puede pausar y puede repetir. Antes te tapajacalí. Tenemos que practicar pronunciación. El guayú habla bien. Ajá. El guayú habla bien. El guayú habla bien. Hablar bien, anasineneki. Anasineneki. Una buena palabra, Chihuayucay. El guayú, ¿verdad? Es Chihuayucay. Fíjense cómo queda eso al final. El nombre queda al final y el verbo siempre es al comienzo, al inicio, siempre, siempre. Vamos aprendiendo que el inicio de las palabras empieza con verbo. Ese es uno de los principios del guayú, hay que ver. Perro, la palabra perro es R, y como termina en R, se dice et, nada más. El R se convierte en una T, et, se reduce. La perra, T, et, cari, tetcat o tetka, funciona también así, ¿verdad? Y la palabra interesante ahí queda en et,
el artículo y todo eso. Ah, correcto e incorrecto. El guayú. A ver, ¿estará bien eso? Chihuayú, el guayú. Chihuayú col. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? ¿Estará bien o no estará bien? Ajá. La gata. Chimusacay. ¿Estará bien o no estará bien eso? Revise bien. Trata de corregir. Trata de corregir. Pause el video. Pause el video y corrija eso si está bien. Haga una corrección ahí. El hombre es bueno. Anas. Anas Nahuayucan. ¿Estará bien eso? Pausa el video, corrija. Ujú. Después de pausar el video, fíjese cómo debe ser. Debería ser el guayú, chihuayucay. La gata, tumusacali. Y no está nada de eso, ¿verdad? Y el hombre es bueno, anashi, anashi, chihuayucay. Ah, todo está mal. Todo está mal. Tenemos que tener cuidado en ese sentido. Ya puede continuar. Y tenemos la tarea de esta clase. Ujú, interesante, corta, pero tiene que tratar de repasar, tratar de mirar bien. Ajá, con una o dos repasadas, usted queda bien, bien, bien al pelo, ¿no? Aprendiendo a leer, escribir y hablar guayona aquí bien perfectamente. Nakaura Kana. Nakaura Kana, su traducción al español, antes de Guayujo, su traducción al español, Tale Wenchiali Nakai. Ajá, traduzca ahí, lo vamos a revisar en la próxima clase. Los guayús son mis amigos, ¿verdad? Y llegó el maestro o el profesor. Hice su tarea para la próxima clase. Bueno, nos vemos entonces en la próxima. Gracias por su atención.